Buen día compañeros y maestra, nosotros somos el equipo H y en este video les hablaremos sobre las disposiciones legales. ¿Cuáles son los requisitos para la integración de la contabilidad? De acuerdo con el artículo 28, los requisitos que se deben cumplir para la integración de la contabilidad es contar con lo siguiente: libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, documentación comprobatoria de los asientos respectivos y documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredita sus ingresos y deducciones y la que obliguen otras leyes. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de entidades deben cumplir este requisito? Los contribuyentes que están obligados son persona moral, personas morales con fines no lucrativos, personas físicas con actividad empresarial y profesional, personas físicas en régimen de incorporación fiscal, conocidos como RIF, personas físicas de arrendamiento de inmuebles y régimen actividades agrícolas, ganadoras, silvícolas y pesqueras. Pregunta número 3. ¿Qué relación tiene el registro contable con el SAT, según el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación? Los registros o asientos que se integran en la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezcan. El registro que está en el SAT y conjunto el artículo 28 fiscal de la Federación es que todos los documentos que se lleven a cabo en una contabilidad electrónica se deben de mandar al SAT. Esa es la relación que tiene el artículo 28 contra el registro contable en el SAT. ¿Es obligatorio llevar la contabilidad mediante un sistema electrónico? La obligación se establece de manera general para todos los contribuyentes, así que en un principio todos, sin importar su tamaño o giro, incluso su régimen fiscal, están obligados en llevar su contabilidad en formato electrónico, pero de manera específica el SAT apunta lo siguiente respecto a los obligados. Las personas físicas con actividad empresarial, actividades profesionales con ingresos superiores a los 2 millones de pesos y arrendamiento siempre y cuando no utilicen la aplicación de mis cuentas. Las personas morales, incluyendo las personas morales con fines lucrativos. Existen casos específicos en la categoría de personas físicas que no están obligadas, y estos serían quienes perciban ingresos por sueldos y salarios, dividendos, enajenación de bienes, adquisición de bienes, obtención de premios, intereses, los demás ingresos de las personas físicas, contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, arrendamiento y actividades profesionales y que utilicen mis cuentas del SAT, y con actividad empresarial cuyos ingresos del ejercicio no excedan los 2 millones de pesos y registren sus operaciones en mis cuentas del SAT. En cuanto a los registros volumétricos, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 28, fracción 1, se definen como los registros de volumen que se utilizan para la adquisición, existencia y venta de combustible, los cuales forman parte de la contabilidad del contribuyente. Estos registros sustentan el objeto de sus operaciones, estando asociados tanto a las facturas o pedimentos correspondientes a la adquisición, enajenación o servicios que tengan por objeto hidrocarburos y petrolíferos, como a la determinación del tipo de hidrocarburo de que se trate. La contabilidad de los contribuyentes abarca la totalidad de soportes y registros, tanto físicos como digitales. Pregunta número 1. Desglosa los documentos y la información contable que son un requisito de los contribuyentes. ¿Qué inciso y fracción corresponde al registro de las operaciones financieras? Artículo 33. Fracción 1 y 2 del Código de Federación y son los siguientes. Inciso A. Los documentos e información que entregan la contabilidad son los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas que se utilice por tal efecto, así como las pólizas de dichos registros o asientos. Los avisos o solicitudes de inscripción del Registro Federal de Contribuyentes, así como su documentación soporte.
las declaraciones anuales e informativas de pagos provisionales, mensuales, bimestrales o definitivos, los estados de cuenta bancarios y conciliaciones de los depósitos o retiros respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta correspondientes a inversiones, tarjetas de crédito, débito o de servicios del contribuyente, así como de los monederos electrónicos utilizados para el pago de combustible, para el otorgamiento de vales de despensa que en su caso se otorguen a los trabajadores del contribuyente, las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte del contribuyente, la documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales a subordinados, así como la relativa a su inscripción en registros o avisos realizados en materia de seguridad social y sus aportaciones, la documentación relativa a importaciones y exportaciones de materia aduanera o comercio al exterior, la documentación e información de los registros de todas las operaciones o actos o actividades de las cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control de verificación internos necesarios, y las demás declaraciones que estén obligados en términos de las disposiciones fiscales aplicables. Y también el artículo 34 dice lo siguiente: el contribuyente deberá conservar y almacenar como parte integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al diseño de sistema electrónico donde se almacena y procesa sus datos contables y los diagramas del mismo, poniendo a disposición de las autoridades fiscales el equipo y sus operadores para que las utilicen cuando éstas ejerzan sus facultades de comprobación, y en su caso deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas correspondientes, vinculados con la generación y conservación de documentos electrónicos. El contribuyente que se encuentre en suspensión de actividades deberá conservar su contabilidad en el último domicilio que tenga manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, o sea, en su constancia, y así posteriormente se desocupa el domicilio consignado ante referido. Registro deberá presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal, el cual deberá conservar en su contabilidad durante el plazo que establezca el artículo número 30. ¿Cuáles son los documentos o la información que, de acuerdo con el Código Fiscal, se deben llevar en la contabilidad? Estos documentos serían registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas, así como las pólizas de dichos registros, avisos o solicitudes de inscripción al RFC y la documentación de soporte, declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales, mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivas, estados de cuenta bancarios y conciliados de los depósitos y retiros respecto de los registros contables, incluyendo estados de cuenta correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito o débito, y por último, acciones, partes sociales y títulos de propiedad. ¿Por qué llevar la contabilidad se considera una obligación para un contribuyente? Bueno, de acuerdo al marco legal de la contabilidad de las empresas en México, en el artículo 33 establece que todo comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio. En este mismo artículo se estipula que la contabilidad de una compañía debe permitir cubrir por lo menos los siguientes requisitos: identificar las operaciones individuales y sus características, además de conectar estas operaciones con los documentos comprobatorios originales. 2. Dar seguimiento desde las operaciones individuales hasta la acumulación de todas las cuentas contables que den como resultado las cifras finales. 3. Preparar los estados financieros que influyan la valoración de todas las operaciones internas y externas que afecten al negocio. 4. Conectar y seguir la huella de las cifras dadas en estados financieros, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales. 5. Incluir los sistemas de control y verificación necesarios para así evitar la omisión del registro de operaciones. En los artículos restantes queda asentado que las personas físicas que realizan actividades de comercio deben contar con un libro mayor, y si son personas morales, un libro de actas,
además de todos los requisitos legales y fiscales que deben cumplir en ellos. También se encuentra establecida la obligatoriedad de conservar los comprobantes originales de todas las operaciones. Si un contribuyente tiene suspendidas sus actividades, debe conservar su contabilidad. Si no, ¿y por qué? Bueno, según el artículo 34, para los efectos del artículo 28, fracción 3 del Código, el contribuyente deberá conservar y almacenar como parte integrante de su contabilidad toda la documentación relativa al diseño del sistema electrónico, donde almacena y procesa sus datos contables y los diagramas del mismo, poniendo a disposición de las autoridades fiscales el equipo y sus operadores para que las auxilien cuando éstas ejerzan sus facultades de comprobación, y en su caso deberá cumplir con las formas oficiales mexicanas correspondientes vinculadas con la generación y conservación de documentos electrónicos. El contribuyente que se encuentre en suspensión de actividades deberá conservar su contabilidad en el último domicilio que tenga manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes, y si con posterioridad desocupa el domicilio consignado ante el referido registro, deberá presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal, en el cual deberá conservar su contabilidad durante el plazo que establece el artículo 30 del Código. Los contribuyentes podrán optar por respaldar y conservar su información contable en discos ópticos o en cualquier otro medio electrónico que, mediante reglas de carácter general, autorice el Servicio de Administración Tributaria.